Durante años, los casinos más grandes de Las Vegas le tuvieron miedo a un solo hombre. No era dueño de un imperio, no era una celebridad de Hollywood y tampoco un multimillonario nacido en cuna de oro. Era un jugador, un tipo flaco, casi siempre en silencio, que podía sentarse frente a una mesa de póker o de dados y empezar a arrancarle millones de dólares a la ciudad que se supone fue construida para hacer perder a todos. En su mejor momento, este hombre llegó a convertir una pequeña cantidad de dinero en una fortuna cercana a los 40 millones de dólares. Sí, 40 millones. Dinero suficiente para desaparecer, retirarse y vivir como rey el resto de su vida. Pero no lo hizo. Siguió jugando. Siguió apostando. Siguió creyendo que podía vencer para siempre al sistema más perfeccionado del planeta para destruir la codicia humana. Y al final, lo perdió absolutamente todo. Hoy vamos a entender cómo un inmigrante prácticamente desconocido logró protagonizar una de las rachas de apuestas más salvajes en la historia de Las Vegas, cómo convirtió una pequeña cantidad de dinero en una fortuna gigantesca, y por qué esa misma obsesión terminó tragándose cada dólar que había ganado. Porque esta no es solo una historia de suerte, es una historia sobre ambición, ego, riesgo, y sobre lo peligroso que puede ser creer que eres más inteligente que el sistema. Su nombre era Archie Caras, y aunque hoy su historia se cuenta casi como una leyenda dentro del mundo del juego, la realidad es que su vida no comenzó en el lujo ni en el exceso. Archie nació en Grecia en una familia humilde, muy lejos de los casinos, de las luces de neón y de las mesas donde se mueven millones de dólares cada noche. Su infancia estuvo marcada por algo que muchas historias de éxito comparten: la escasez. Cuando alguien crece con muy poco, desarrolla una relación diferente con el dinero. No lo ve como algo estable, sino como algo que aparece y desaparece. Archie creció viendo cómo el trabajo duro no siempre garantizaba una vida cómoda, y ese tipo de experiencias suelen generar dos tipos de personas: las que se vuelven extremadamente cautelosas y las que aprenden a convivir con el riesgo. Archie fue claramente del segundo tipo. Siendo joven, emigró a Estados Unidos buscando oportunidades. No llegó con capital, ni con contactos importantes, ni con un plan de negocios revolucionario. Llegó como llegan muchos inmigrantes, con una mezcla de esperanza y necesidad. Durante un tiempo trabajó en distintos oficios intentando abrirse camino en un país donde nadie lo conocía. Pero fue durante esos años cuando descubrió algo que terminaría definiendo su vida: el mundo del juego. Al principio el póker era solo una forma de entretenimiento, pero con el tiempo, Archie empezó a notar algo interesante. En las mesas de juego no ganaba necesariamente el más rico ni el más fuerte. Muchas veces ganaba el que sabía mantener la calma, el que sabía leer a los demás, el que no se dejaba dominar por las emociones. Y Archie tenía justamente ese tipo de personalidad. Mientras otros jugadores celebraban cuando ganaban o se frustraban cuando perdían, Archie parecía completamente imperturbable. Su rostro casi no cambiaba, su voz tampoco, y esa frialdad terminó convirtiéndose en su mayor arma. Con los años comenzó a hacerse un nombre dentro del mundo del póker. No era famoso para el público general, pero dentro de ciertos círculos era conocido como un jugador extremadamente peligroso. No porque fuera el más técnico, sino porque tenía algo que muy pocos poseen: una resistencia mental brutal. Podía sentarse durante horas frente a la mesa sin perder concentración. Podía perder grandes cantidades sin alterarse, y podía ganar sin mostrar emoción. Pero como ocurre con muchos jugadores profesionales, su vida estuvo llena de altibajos. Durante años ganó dinero, luego lo perdió, luego volvió a recuperarse y después volvió a caer. Ese ciclo es casi inevitable en el mundo de las apuestas. Hasta que un día su suerte pareció agotarse por completo. Después de varias malas rachas, Archie terminó prácticamente arruinado. El dinero que había acumulado durante años desapareció, y en ese momento cualquier persona razonable habría considerado abandonar el juego para siempre. Pero Archie Caras nunca fue una persona razonable cuando se trataba de apuestas. En lugar de retirarse, tomó una decisión que terminaría convirtiéndose en una de las historias más famosas de Las Vegas. Viajó a la ciudad con prácticamente nada de dinero. Algunas versiones de la historia dicen que llegó con apenas $50 en el bolsillo. 50.
En una ciudad donde una sola apuesta puede superar fácilmente esa cantidad cientos de veces. La lógica diría que alguien en esa situación debería buscar trabajo o intentar reconstruir su vida lejos de los casinos. Pero Archie hizo exactamente lo contrario. Consiguió que un conocido le prestara algo de dinero para volver a jugar. Y fue en ese momento cuando comenzó algo que nadie esperaba. Primero recuperó una pequeña cantidad. Después ganó un poco más. Luego lo suficiente para sentarse en mesas con apuestas más altas. Y poco a poco empezó a construir una racha que con el tiempo se volvería legendaria. Archie comenzó a ganar contra jugadores muy experimentados, hombres que llevaban décadas jugando póker profesional y que no estaban acostumbrados a perder grandes cantidades de dinero. Pero Archie los desgastaba. No buscaba ganar rápido, buscaba resistencia. Podía jugar durante sesiones larguísimas hasta que sus oponentes comenzaban a cometer errores. Y en el mundo del póker, un solo error puede costar una fortuna. Con el tiempo sus ganancias empezaron a crecer de forma absurda. Primero cientos de miles, luego millones. Pero Archie no se limitó al póker. En algún momento entendió que si quería multiplicar su dinero más rápido, debía entrar en juegos donde las apuestas se movieran con mayor velocidad. Y así fue como empezó a apostar en partidas privadas de billar con apuestas gigantescas y más adelante en dados. Si el póker ya era un juego peligroso, los dados eran una máquina de destrucción financiera. Puedes ganar o perder millones en cuestión de minutos. Pero sorprendentemente Archie seguía ganando. Las historias comenzaron a circular por toda Las Vegas. Un jugador que parecía no perder. Un hombre que convertía cada mesa en un campo de batalla mental. Y durante un tiempo parecía que nadie podía detenerlo. Su fortuna creció hasta alcanzar cifras cercanas a los $40 millones. 40 millones ganados apostando en Las Vegas, en la ciudad diseñada para quitarle el dinero a todos. Por eso su racha se volvió una leyenda. Pero aquí aparece el problema que ha destruido a muchos jugadores antes que él. Cuando alguien gana tanto dinero en tan poco tiempo, su percepción del riesgo cambia. Las apuestas que antes parecían enormes ahora parecen normales. Las pérdidas empiezan a sentirse temporales. Y lo más peligroso de todo, el jugador empieza a creer que tiene algún tipo de control sobre la suerte. Archie comenzó a apostar cantidades cada vez más grandes y durante un tiempo todavía ganaba. Pero el azar tiene algo que muchos jugadores olvidan. No recuerda lo que pasó ayer. Cada apuesta comienza desde cero. Y tarde o temprano la racha termina. Las pérdidas comenzaron a aparecer con más frecuencia. Primero pequeñas, después más grandes, luego enormes. Pero Archie no se detenía porque cuando alguien ha ganado tanto dinero apostando, cree que puede recuperarlo todo en la siguiente mesa. Y ese es el momento en que la historia empieza a girar. Los millones comenzaron a desaparecer uno tras otro, hasta que la fortuna que había construido durante años terminó evaporándose. Cuando todo terminó, Archie Caras había pasado de ganar cerca de $40 millones a perderlos prácticamente todos. Y así terminó una de las rachas más increíbles que se hayan visto en Las Vegas. Un hombre que llegó casi sin dinero, ganó una fortuna absurda y terminó prácticamente en el mismo lugar donde había empezado. Pero su historia dejó una lección muy clara. En Las Vegas puedes ganar millones, pero si sigues apostando lo suficiente, la casa siempre termina recuperándolo todo.